bienvenidos a una nueva sesión de nuestro día Marco. En esta ocasión estamos junto a Rafael Fuentes, BI COE Manager, quien nos hablará acerca del trabajo de BI as a Service. Rafael, buenas tardes y bienvenido. Hola Marcelo, buenas tardes. Hola equipo, buenas tardes a todos. Muy contento acá, un gusto estar con vosotros en el Día Marco, ¿no? El día de 25 anos de Marco. Equipe do Brasil, eu vou apresentar hoje em espanhol, mas eu não vou correr, vai dar para acompanhar legal. Não desanimem por estar em espanhol, por favor, acompanha comigo. Equipo, hoy, a apresentação de hoje vai ser sobre Business Intelligence como servicio y el futuro del BI, ¿no? Entonces, yo soy Rafael Fuentes, ¿no? Gerente del equipo de BI COE, y les invito hoy a imaginar conmigo el futuro del BI, que nos aguarda alrededor de datos y de Business Intelligence. Bueno, antes de entrarnos directo en el futuro, creo que estaría bueno revisarnos un poco qué fue el pasado del BI. Si mirarmos, nosotros humanos empezamos a escrever datos en la piedra desde como 45.000 años, 44.000 años. Ese caso que yo tengo acá es una roca al norte de México, una piedra al norte de México, que muestra ya cómo hay intención de hacer cálculos, de medir cosas a partir de un dibujo de una roca. Bueno, con el tiempo, ¿no? Y vean cuántos años. Después de un montón de años ya habíamos evoluido a los papiros en Egipto, ¿no? Donde ahí sí ya había matemática un poco más robusta, ya había cálculos matemáticos con ejercicios de álgebra un poco más complejos. Y acá, pasando mucho tiempo después también, miramos una gráfica. Acá ya en verdad por un matemático, un estadístico escocés, que en ese momento, en el siglo XVIII, ya tenía necesidad de demostrar datos económicos, datos demográficos, ya tenía series temporales y ya tenía necesidad de mostrar eso a sus gobiernos. Entonces ya empezó los primeros registros de gráficas. Pero vean que interesante. Claro, una piedra es mucho más pesada que un papyrus, que es mucho más pesado que un papel que uso para gráfica, pero más o menos es una persona dibujando con alguna cosa sobre una superficie, ¿no? Y si hacemos un salto, miren que ahora, de no tanto tiempo, tenemos la primera Excel, ¿no? Que es el VisiCalc, que fue la primera versión de Excel en Apple II, que realmente revolucionó la forma de trabajar los datos, ¿no? Antes, la gente via programación como una cosa muy plana, muy un paso seguido del otro, y a partir del VisiCalc se empezó a utilizar cálculos de forma simultânea. O sea, tú escribías un valor acá y recalculaba una hoja, y acá creo que nosotros todos que creo que somos apasionados por el Excel, así empezó nuestras hojas de cálculo, ¿no? Bueno, llegamos más o menos a 2015, cuando lanza la primera versión de Power BI, un poco del que conocemos hoy, ¿no? Portales con muchos datos, distintas opciones de filtro, web automatizado. Entonces ya el gran avance que fue desde el primer Excel hasta llegarmos en el Power BI. Y el objetivo nuestro hoy es pensarmos, en 2030, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Qué tecnologías van a viabilizar ese futuro? Me gustaría saber con clareza de qué vamos a estar hablando con precisión, pero la verdad es que no sé. Pero yo tengo algunas opiniones, tengo algunas tecnologías que creo que son las que van a dar el camino para llegarmos a ese BI del futuro. Me gustaría compartir con vosotros. Bueno, la primera, creo que todos ya han escuchado eso un montón de veces últimamente, pero no es menor y hay que mencionar, es el 5G, ¿no? Es la quinta generación de tecnología de telefonía móvil, ¿no? Es bastante importante. Después, el IoT, la Internet de todas las cosas.
Aí acá, yo sé que estas dos primeras son cosas que ya tenemos mucha frecuencia. Acá entramos en una área un poco más nueva. La parte de los vestibles no tanto, pero vamos a hablar un poco de Augmented Humans y de la neurotecnología con los vestibles. Bueno, después vamos a pasar un poquito por computación cuántica, que también es algo que ya se empezó, aún no es tan popular. Por final es bastante popular Machine Learning y inteligencia artificial, ¿no? Al final vamos a conectar esses 5 conceptos e pensar como isso vai generar um novo ambiente de dados e um novo mundo de BI a nós. Bueno, empezamos com o 5G, ¿no? Se pensarmos na telefonia desde o 2G, que é a telefonia digital, hasta o 3G, que realmente foi a tecnologia que viciou nós em los teléfonos, hasta o 4G, que possibilitou de facto chamadas de vídeo, mirar YouTube, las mídias sociales como Sonoy fueron muy viabilizadas por el 4G. Llegamos en ese momento a un nuevo gran cambio de tecnología que está para allá, ¿no? ¿Y por qué ese cambio no es simplemente, es más velocidad? Les pongo acá dos elementos que van mucho más a fondo que la velocidad. Por supuesto, la velocidad, el 5G va a ser 43 veces más o menos más rápida que el 4G. Entonces, no es menor. Pero la velocidad ya sabemos. Vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Latencia y cantidad de recursos simultáneos usando la misma red. Entonces, acá, equipo, ¿qué tenemos con latencia? Es el tiempo que un dispositivo responde al otro. Y eso hace cambia mucho porque el 5G es mucho más rápido, mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, para el uso de un video de internet o el uso que hacemos hoy, por eso que tenemos que pensar el futuro como algo nuevo, porque para el uso que hacemos hoy, pueden pensar que la latencia no hace mucha distinción, solo es relevante a los que juegan games, ¿no? No. Si tú piensas la velocidad que un carro, y ahí vamos a hablar de IoT en rato, pero que un carro necesita charlar con la calle, por ejemplo, o que un médico realizando una cirugía virtual necesita de tiempo de respuesta, tiene que ser inmediato. Entonces, la latencia mucho más rápida que del 4G es algo que posibilita todo un mar de nuevas tecnologías que vamos a revisar en rato. Y el otro tema es, el 4G tiene una limitación, creo que vosotros todos ya pasaron por eso. Cuando tú vas por ejemplo, a un concierto de mucha gente, tú estás en un sitio donde hay 50, 60 mil personas juntas, el teléfono para de funcionar. ¿Por qué? Porque es mucha gente, muchos dispositivos en la misma red y la red para de funcionar. Y el 5G es hecho para soportar mucho más gente que un 4G puede soportar. Y no solo gente, pero una persona no va a ser más solamente su teléfono, pero su teléfono, su coche, su ropa, van a haber mucho más dispositivos y sin la posibilidad de conectar todos, también hay mucha cosa que no se viabiliza. Entonces, creo que esos dos puntos del 5G tenemos que tener en cuenta. Latencia muy baja y capacidad de conectar todos los dispositivos con velocidad muy alta, ¿no? Por final, que velocidad ya sabemos. Bueno, entonces, pensando en el 5G, llegando a todos esos dispositivos conectados, vamos a hablar un poco de la Internet de las Cosas. La Internet de las Cosas es básicamente todos los dispositivos que tenemos y que utilizamos conectados y de alguna forma inteligentes, ¿no? Perdón, da un toque. Entonces, vamos a pensar acá que vamos a pensar todo lo que hay alrededor de nosotros y vamos a dar un ejemplo de un dispositivo conectado que nosotros tenemos desde hace mucho, pero como eso está cambiando. Entonces, si pensarmos, por ejemplo, que tenemos vamos a usar un ejemplo en nuestra casa. Las personas antes, creo que hoy no hay mucho, pero utilizaban un termómetro en la pared para saber qué temperatura estaba el ambiente, ¿no? Eso en casas más antiguas, que muchos de vosotros creo que nunca han visto, pero había un termómetro. Eso es una representación gráfica de un sensor, ¿no?
Un sensor mide la temperatura, se medía con mercurio, ¿no? Se medía con un producto químico y te daba una gráfica de la temperatura. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy el aire acondicionado de una casa o de un ambiente puede medir la temperatura de ese ambiente y ya a través de esta medición poner el ambiente en la temperatura que la persona desea. O sea, tú configuras para 22 grados, él va a medir, mira, ese ambiente está a 28 grados, yo tengo que bajar hasta 22. Eso el aire acondicionado ya hace. Pero ¿qué el futuro de las casas inteligentes y del IoT miran a hacer? Es que esos dispositivos, tal cual el aire acondicionado y los sensores, charlen unos con los otros. Entonces vamos a pensar, hay un sensor que es la temperatura de la casa. La temperatura de la casa dice que está 26 grados. El aire acondicionado pregunta a tu teléfono dónde tú estás. Tú vas a responder, tu teléfono va a decir, él está a 15 minutos de casa. Bueno, a 15 minutos de casa, tu ar-condicionado já vai saber que em rato necessita estar prendido para que em 15 minutos o ambiente esteja a los 22 grados que tu queres estar. Então, essa charla do sensor com o ar-condicionado, com tu teléfono, e respondendo ao outro e tomando ação sobre o outro, é a internet das coisas. São as coisas charlando. E se pensarmos em futuro, com toda a cidade conectada, poderia suceder incluso de que o ar-condicionado sí funcionou, puso sua casa a los 22 grados, pero depois de 4 horas dormindo, sua roupa ou sua cama te mide e mira que tu estás com a temperatura a 38 grados, ou seja, tu estás com febre. Então, tu própria cama ou tu própria roupa poderia avisar a um familiar tuyo ou a um médico, mira, esta pessoa não está bem, porque o ambiente que ela está a 22 grados, há 4 horas que ela está na cama e a temperatura já está chegando a 40 grados na pessoa. Tem um problema, há que fazer algo. Então, vocês imaginem toda a cidade, o hospital, podendo charlar com tu cama. Esse é o mar de possibilidades que el 5G com o IoT van a traer, ¿no? Bueno. Considerando isso, então, essa charla que estávamos tendo de como nós estamos conectados a isso, me gostaria de trazer em esse tema as tecnologias que também viabilizam isso, que é basicamente os vestíveis, que esses já conhecemos bem, não? Por exemplo, desses exemplos que temos aqui na pantalla, los relojes, las llaves de carro, los GPS para niños, ese tipo de cosas ya existe, ya está incluso con precios populares, pero hay cosas como zapatos inteligentes, camisas inteligentes, los smart glasses que aún creo que mucho por no haber en las otras tecnologías, aún no tomaron forma. Van a existir, e sumado a isso, essa é outra parte que também já está avançada, que são os sensores que vão no cérebro. Em agosto, a empresa Neuralink ha hecho a primeira prova de poner um sensor no cérebro do cerdo e captar as conexões do cérebro e como demonstrar as conexões em tempo real. Qual é o objetivo disso? É que tu cérebro pueda charlar com todos esses dispositivos e com tu computador. Eu sei que isso parece algo super raro e super terrível, mas de verdade não é. É algo que cura um montão de enfermedades, que melhora nossa vida um montão. Seria como pensar assim, se antes del smartphone alguém nos contara tudo que um smartphone vai ser hoje, pode ser algo que nos vai assustar em peso. Pero después es algo que tú se acostumbra y ves todo el valor que eso trae para tu vida, ¿no? Entonces yo veo eso con mucho optimismo, de verdad. Y esa tecnología de implante cerebral permite que tu cerebro charle inmediatamente con todos los dispositivos. ¿Qué eso quiere decir? Que el delay que tú tienes para escribir una mensaje va a ser prácticamente inmediato. O sea, tú piensas la mensaje va, o tu cuerpo siente frío, e tu roupa já sabe, ou o ar-condicionado já sabe, a velocidade de conexão entre dispositivos e com o humano vai aumentar. Por isso, o tema de los humanos aumentados, los humanos com, entre comillas, superpoderes, ¿no? Bueno, então, temos
tenemos una red súper rápida, un montón de datos de la ciudad, un montón de datos de nuestros humanos, ¿cómo computamos eso? Bueno, esta es la nueva generación de computadores que también ya tenemos la primera versión lista, pero en ambiente de laboratorio, no es algo productivo, no es algo que se vende a cliente final, pero hoy el computador cuántico de Google ya es 100 millones de veces más rápido que un computador tradicional. Y eso básicamente va a posibilitar que procesemos todos los datos que estamos generando, todos esos exabytes de datos que estamos generando todo día. Esse tema do computador quântico, equipo, é demasiado complexo. É super difícil compreender como um computador quântico funciona. Eu tentei trazer a parte mais superficial, que é um computador clássico processa um bit clássico, que é 0 e 1. E ele vai armar combinações de 0 e 1 para calcular qualquer coisa. Claro, são bilhões de zeros e unos, e processando de forma rápida, vai calcular as coisas. O computador quântico usa uma partícula chamada qubit, que assume qualquer valor entre 0 e 1. E isso permite testar um montão de possibilidades ao mesmo tempo e processar muito mais vezes mais rápido, com um ahorro de energia importante. Então, abre, claro, não é uma computadora para todo, não é dizer, mira, vamos usar essa computadora no dia a dia de nossas casas, mas provavelmente vão ser os computadores que vão estar em los servidores de dados, processando todas essas informações generadas de uma forma exponencial. De novo, chega a ser 100 milhões de vezes mais rápido que um computador tradicional. É impressionante, com menos consumo de energia. Ele tem alguns problemas, necessita temperatura baixa, não é tão preciso como um computador tradicional, mas sim é o tipo de computação que vai servir para modelar dados no futuro, ¿no? Bueno, e com todo esse poder de computação e todos esses dados, que nós necessitamos? Necessitamos algoritmos de aprendizado de máquina e de inteligência artificial para poder trabalhar todo isso, não? É impossível um ser humano processar tantos dados e testar tantas possibilidades ao mesmo tempo. Então, acá já temos algoritmos de machine learning, inteligência artificial, para muita coisa, como, por exemplo, para educação, já se pode fazer cursos personalizados a uma pessoa a partir de suas características e não uma educação padronizada. El transporte, com toda a parte de veículos autônomos, a parte de fabricação de fábricas autônomas que baixam o custo de fabricação, aumentam a precisão, toda a parte de atenção médica, que basicamente um computador pode comparar todos os exames, todos os dados com todos e chegar às respostas mais eficientes em el tratamento mais eficiente para uma pessoa. Os meios de comunicação, que tem todo esse serviço de notícias personalizadas e sobre medida cada um, e claro, o serviço ao consumidor, não? Isso todo vai chegar a retail e nos vai possibilitar ter todo esse mundo de possibilidades a serviço do consumidor, levando a melhor atenção, a melhor experiência do consumidor possível. Creo que essa é a clave para nosso negócio, é como toda essa arquitetura vai servir a nós em los canales de ventas, ¿no? Bueno, entonces, sin esses algoritmos, no es posible generar conocimiento sobre todo eso. Y al final, vamos a pensar entonces cómo todos esos temas se conectan, ¿no? Primero, charlamos de la posibilidad de conectar todos los dispositivos con baja latencia y alta velocidad. La posibilidad de tener internet disponible en prácticamente todo objeto y la comunicación entre los objetos. Charlamos de como um cérebro humano pode estar conectado a dispositivos e como podemos vestir dispositivos e conectar nosso cérebro a dispositivos. Depois charlamos de possibilidade de processar basicamente qualquer volume de dados com computação quântica.
Y al final, la posibilidad de analizar y predecir información sobre todos esos datos. Sumando este conjunto de tecnologías, creo que por ahí va a estar el futuro de los servicios de BI, o sea, los productos de datos, el BI as a Service va a estar de algo que vamos crear a partir del uso dessas tecnologias del futuro. E aí, quando pensamos assim, imaginamos, mira, para que lejos está esse futuro, não? E aí eu pergunto a vosotros, ¿creen que esse futuro está tão lejos? Vamos platicar um pouquinho, então. Não são muitos, pero algunos de vosotros, creo no son muchos, no son pocos. ¿Se recuerdan? Cuando yo empecé en Marco, en 2009, básicamente trabajábamos todo con Excel. 65.000 líneas era el máximo de un Excel. Se usaba macro para resolver todo, las macros no funcionaban también, dejaban el archivo lento, había un montón de problemas de archivos que estaban con macros que no ejecutaban y cosas del tema. Bueno, después teníamos prácticamente una fuente de datos, que eran los datos que llegaban de Excel, sea de donde fuera, sea el dato que tenía del equipo de campo o el dato de ventas, todo llegaba con bases de Excel. Después, los archivos eran de 20 megas de Excel, eran súper grandes, ya era demasiado grande. Había necesidad de hacer backup recurrente, incluso de Outlook, ¿no? Tú tenías que hacer backup de tu computadora toda, porque cualquier cosa que pasaba mal y pasaba, tú perdías todo. Y no había sistema de recolecta de datos, o sea, los equipos de campo recolectaban. Yo fui promotor en el empiezo de mi carrera y yo colectaba todo en papel, ¿no? Tomaba un papel, ia a la tienda, miraba y tomaba nota de todo. Bueno, los días de hoy, ¿cómo estamos? En Marco tenemos un banco de datos de Big Data con líneas básicamente ilimitadas, tablas con más de 100 millones de registros que procesamos con velocidad, con sobra. Después, reporte, casi todo que tenemos está en Power BI con proceso de adquisición de datos automatizado y con muchos datos muchas veces. Tenemos más de 30 fuentes de datos de orígenes distintas integradas en el mismo banco, en una cloud, está todo en cloud. Mismo los archivos ya están todos en cloud, ya no tenemos más nada que solo físico. Y tenemos un sistema de recolecta de datos, ¿no? Bueno, ahora acá yo pienso, ¿y el futuro del BI as a Service? En 2030, ¿qué puede ser? ¿Vamos a capturar datos por inteligencia artificial, por cámaras? ¿Vamos a tener fotos capturadas por nuestro propio ojo? ¿O las informaciones van a estar instantáneas de todas las tiendas ya van a tener cámaras? ¿O nuestro equipo ya va a pensar los datos, ya va a charlar con un vendedor? Creo que el contacto humano siempre va a ser relevante, pero ese contacto humano ya va a ser registrado, procesado y enviado ya como información, no como dado crudo. La inteligencia artificial, ¿será que va a nos recomendar qué tareas debemos hacer para realizar para que tener el día más eficiente de todos? ¿Será que vamos a hacer tareas repetitivas? Bueno, no sé exactamente cómo va a ser, pero creo que los ojos nuestros van a estar ahí, va a estar para construir el futuro tal cual hemos construido en los últimos 10 años. Acá estamos para construir los próximos 10 años, ¿no? Entonces yo invito a todos vosotros a construir ese futuro junto con Marco, ¿no? Y aprovecho acá para enviar un saludo especial a todos los equipos de BI de Marco. Equipo, sin ustedes esa jornada al futuro sería imposible, ¿no? Entonces, muchas gracias por toda la camaradería y en estos momentos muy difíciles que pasamos, de verdad, muchas gracias a todos, equipo. Gracias.